Víctor Romanovsky. Él es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, a quien agradecemos el contacto con Reperfilar. Buenas noches, doctor. ¿Qué sabemos de esta variante británica del SARS-CoV-2 y qué significa que ya esté en nuestro territorio? Sí, buenas noches. Lo que significa es que tenemos la capacidad de identificar las variantes que infectan, por un lado, que significa una, digamos, disponibilidad de tecnología importante para poder hacer el seguimiento epidemiológico. Esta variante en particular, la que llamamos británica, tiene ciertas mutaciones en la proteína S, que está en la superficie del virus, y que le permite infectar aparentemente con mayor facilidad. Digamos, la infecciosidad o la facilidad de transmisión de esta variante es un poco mayor. No extraordinariamente mayor, es un poco mayor que la de la variante predominante anteriormente. Y eso hace que si no se toman las precauciones, vamos a tener más casos. O sea, para protegernos de esta variante, igual que de las otras, tenemos que utilizar las mismas precauciones sanitarias que ya conocemos. La buena noticia, doctor, es que, por ejemplo, hoy la vacuna Sputnik V anunció que es eficaz contra esta variante. Efectivamente, como las vacunas están diseñadas con una variante que no es precisamente esta, sabemos que tienen la capacidad de inducir la producción de una batería de defensas. Esa batería de defensas consiste en una colección muy grande, una constelación de anticuerpos que se dirigen cada uno de ellos a reconocer diferentes pedacitos de esa proteína S. Algunos de esos son neutralizantes y entonces bloquean el acceso del virus a las células. Y por otro lado está la inmunidad celular, que se desarrolla también a consecuencia de la inmunización. Y esa inmunidad celular puede ser un poco más amplia, de manera que suma su capacidad de protección a la capacidad de protección de los anticuerpos e incluso destruye células que detecta como infectadas. O sea, son diferentes líneas de protección contra las infecciones. Doctor, estamos viendo alguna baja de casos de coronavirus en algunos países como Estados Unidos, que realmente ha sido muy golpeado por la pandemia. ¿Se sabe a qué se debe esta baja de casos? Honestamente no tenemos demasiados datos como para decirlo con plena seguridad, pero por un lado Estados Unidos está vacunando bastante más que en el hemisferio sur, claro. Y por otro lado creo que la gente está muy asustada y cumple un poco más con las medidas de seguridad recomendadas. Claro, por ejemplo, se ha hecho obligatorio el uso del barbijo, por ejemplo. Exactamente, cosa que antes había muchos detractores y mucha gente que pataleaba y realmente no entendía la utilidad del barbijo, cuando efectivamente hay grandes diferencias cuando se mantienen el distanciamiento, se usan los barbijos. Y por otro lado, le quería comentar el caso de Israel, que ha vacunado a más del 90% de sus adultos mayores de 60 años y vio una precipitación enorme de los casos, es decir, disminuyeron en un 90 y tantos % los casos graves de los adultos mayores. Y como en la población menor, en la población más joven, la tasa de vacunación es mucho menor, también es así el efecto. Claro. Entre los más jóvenes hay muchos más infectados que entre los mayores, pero ya se empieza a notar el efecto de la vacunación. Ya hay una disminución de arriba del 12% entre los jóvenes. Doctor, y no todo es coronavirus y quería consultarlo sobre el ébola, porque hoy hubo una alerta de la Organización Mundial de la Salud por rebrotes tanto en Guinea como República del Congo. Sí, así es. El ébola es un virus que tiene características muy diferentes al coronavirus. Se transmite por fluidos, pero también por contacto con sangre, no es de transmisión aérea, con lo cual es bastante más fácil de contener, pero es muchísimo más mortal.
la tasa de letalidad está entre el 30 y el 50% normalmente. Así que aunque haya pocos casos, cerca de la mitad de la gente que lo contrae muere. Así que es muy importante estar alerta a lo que está pasando también allí en África. Víctor Romanovsky, le agradecemos muchísimo el contacto con Reperfilar, ha sido muy claro y muy amable.